Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Demet Özdemir sorprendió al mundo del espectáculo al revelar que advirtió a Can Yaman, pero él no la escuchó y ahora, según sus propias palabras, está pagando las consecuencias. ¿Qué pasó realmente entre estos dos nombres tan sonados de la pantalla turca? En los últimos días, la prensa internacional no ha dejado de hablar de la confesión de Demet y sus declaraciones están dando la vuelta al mundo. Todo comenzó en un evento privado en Estambul, donde la actriz fue vista conversando con amigos cercanos. Una periodista le preguntó sobre la situación actual de Can Yaman, quien enfrenta una ola de críticas por su comportamiento en redes sociales y algunos conflictos en proyectos internacionales. Con una expresión seria, Demet dijo, se lo advertí, pero no quiso escucharme. Y ahora está enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Estas palabras encendieron inmediatamente las alarmas. Según personas cercanas, la relación de amistad entre Demet y Can siempre estuvo marcada por la confianza, pero también por la sinceridad con la que se hablaban. Ella, preocupada por su carrera y su imagen, intentó aconsejarlo en varias ocasiones. No me gustaba verlo meterse en polémicas innecesarias, se lo dije muchas veces, confesó Demet a un medio español. Y agregó, le recordé que las redes pueden destruir la imagen de alguien en cuestión de segundos. Los fanáticos de ambos actores se han dividido tras estas declaraciones. Muchos apoyan a Demet, considerándola una mujer valiente por hablar con claridad y sin miedo. Otros, en cambio, creen que sus palabras llegan en un momento delicado para Can Yaman, quien actualmente lucha por mantener su reputación en la industria internacional. Un seguidor escribió en redes, Demet solo quiere lo mejor para él, siempre fue así. Mientras que otro comentó, es injusto que hable de su vida privada cuando él ya está pasando por un mal momento. Lo cierto es que las palabras de Demet parecen tener un trasfondo de preocupación genuina. Durante una entrevista televisiva, la actriz fue más allá y declaró, nunca quise que esto se hiciera público, pero a veces uno se cansa de ver a un amigo tropezar con la misma piedra. Sus frases, directas y sinceras, lograron captar la atención de millones de seguidores que siguen de cerca cada paso de esta historia. Por su parte, Can Yaman no ha guardado silencio. Aunque no mencionó directamente a Demet, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje enigmático, cada quien es dueño de sus actos y también de sus errores. Aprendo, caigo y me levanto. Esa es mi vida. Estas palabras fueron interpretadas como una respuesta indirecta a las declaraciones de la actriz. Los medios internacionales no tardaron en relacionar ambos discursos y en encender el debate. Las especulaciones no tardaron en multiplicarse. Programas de televisión, portales digitales y revistas especializadas comenzaron a recopilar cada detalle de la relación entre los dos intérpretes, reviviendo momentos de rodaje, entrevistas pasadas y hasta rumores de posibles tensiones en los años en que protagonizaron juntos la exitosa telenovela que los catapultó a la fama internacional. Los periodistas resaltaron que lo que parecía una amistad sólida, ahora estaba teñido por la distancia y las declaraciones cruzadas. En medio de esta ola mediática, los seguidores organizaron debates en foros y grupos de fans. Algunos recordaban que Can siempre tuvo un carácter impulsivo, mientras que Demet se mostraba más cauta y reservada. Esa diferencia de personalidades, decían, era lo que los hacía complementarse en la pantalla, pero también lo que provocaba fricciones fuera de ella. No obstante, las muestras de cariño del público hacia ambos seguían intactas, con miles de mensajes de apoyo en redes sociales, tanto para él como para ella. El tema escaló aún más cuando un reconocido productor italiano, con quien Can había trabajado recientemente, fue consultado por un diario europeo. El productor confirmó que las actitudes del actor a veces eran difíciles de manejar, pero también destacó su profesionalismo en los momentos clave. Es un talento extraordinario, aunque a veces la pasión le juega en contra, aseguró. Estas palabras alimentaron todavía más la polémica y dieron cierto peso a los comentarios de Demet.
Mientras tanto, Demet decidió mantener un perfil bajo después de sus primeras declaraciones. Sus publicaciones en redes sociales se limitaron a promocionar proyectos profesionales y compartir mensajes motivacionales con sus seguidores. Sin embargo, cada una de sus palabras era analizada al detalle por la prensa, en busca de un nuevo indicio sobre su opinión respecto a Khan. Los especialistas en comunicación coincidían en que la actriz estaba manejando la situación con inteligencia, evitando caer en confrontaciones directas que pudieran empañar su imagen. Por su parte, Can Yaman viajó a Roma para continuar con sus compromisos laborales y allí fue recibido por una multitud de fanáticos que lo esperaban en el aeropuerto. A pesar de las críticas, la devoción de sus seguidores se mantenía intacta. En entrevistas breves, el actor prefirió no profundizar sobre el tema, limitándose a decir que estaba concentrado en su trabajo y que los comentarios externos no lo desviaban de sus objetivos. Su silencio estratégico fue interpretado como un intento de bajar la intensidad del conflicto, aunque algunos periodistas señalaron que también podía ser un gesto de orgullo. En este contexto, varios analistas del mundo del entretenimiento comenzaron a plantear la posibilidad de que todo formara parte de una estrategia mediática. Según ellos, las declaraciones, los mensajes enigmáticos y la cobertura internacional estaban generando un nivel de interés que beneficiaba a ambos artistas. Sin embargo, otros rechazaban esta teoría, afirmando que la sinceridad de Demet y la respuesta de Khan mostraban un trasfondo real de tensión personal. Con el paso de los días, lo que parecía un simple comentario en un evento privado se transformó en un tema central en la prensa de espectáculos. El público, dividido, seguía el caso como si se tratara de una serie más de las que ambos protagonizan. Y mientras las cámaras continuaban apuntando hacia ellos, la pregunta seguía abierta: ¿será posible una reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman, o este episodio marcará un antes y un después en su relación? Lo indiscutible es que esta historia ha puesto de relieve la fragilidad de las relaciones en el mundo de la fama, donde cada palabra puede convertirse en titular y cada gesto en objeto de especulación. Para muchos, la confesión de Demet fue una muestra de honestidad y cariño hacia un amigo, mientras que para otros fue un error de timing que expuso la vulnerabilidad de Khan en un momento difícil. Al final, tanto Demet como Khan deberán decidir si priorizan la amistad que alguna vez compartieron o si permiten que las presiones mediáticas y las diferencias personales los alejen definitivamente. Mientras tanto, los seguidores de ambos continúan esperando nuevas señales, atentos a cada publicación, entrevista o aparición pública. Sabiendo que cualquier detalle puede ser la clave para entender el desenlace de esta historia que, sin guión, parece sacada directamente de una telenovela turca. Mis queridas seguidoras, esta historia todavía tiene muchos capítulos por escribir. ¿Y ustedes, qué piensan? ¿Creen que Demet hizo bien en hablar o debió guardar silencio? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video, porque aquí siempre encontrarán las noticias más calientes y exclusivas del mundo de las celebridades.